Hay que grabar. Listo, entonces vamos a profundizar sobre de los versículos 18 al 27. Sí, Romanos del 18 al 27. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo mirar si esto se puede organizar un poquitico más. No, dejémoslo así. Listo. Entonces dice Romanos 8, 18 al 19, dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, aquí se podría decir que Pablo está hablando acerca tanto de las aflicciones, de las circunstancias de la vida, como también las aflicciones por Cristo. Entonces, mientras dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es importante entender que nosotros como creyentes nos asemejamos a las tribulaciones de Cristo en esta vida. Hoy aparecen bastantes predicadores que pareciera que las iglesias no enseñan a las personas a entender la providencia de Dios y las situaciones que pasan en la vida. Alguien me estaba comentando esta tarde que alguien le estaba llamando y estaba diciendo que no entendía esta circunstancia si Dios es tan bueno con sus hijos. Miren el concepto que llevan algunos evangelios. Entonces esta manita le decía, no, pero es que Dios también hay veces permite estas circunstancias para que podamos colocar nuestra mirada en Él. Entonces mire que Pablo también está aquí enfatizando que realmente el creyente pasa por diferentes aflicciones. Pero estas aflicciones que nosotros vamos a tener aquí en el planeta Tierra no se va a comparar en nada con lo que vamos a ver en la vida eterna, o lo que dice ahí, lo que se va a manifestar en la gloria venidera. Es importante ver que siempre la palabra se muestra al creyente anhelando y esperanzado de lo que está por venir, anhelando y colocando su mente y su esperanza en lo que viene. No disfruta tanto esta tierra ni coloca su mirada en esta tierra, sino que coloca su mirada en el porvenir. Por eso aquí Pablo empieza a decir algo que también es para profundizar, y en ocasiones este versículo también ha dado para muchos puntos de vista. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no está hablando de ángeles, sino que lo podemos ver de acuerdo con todo el contexto que hemos venido hablando, que es la manifestación de los hijos glorificados. Ahora, es importante que miramos aquí, es que cuando Adán y Eva pecaron, se quebrantaron tres relaciones. Yo creo que se las comenté hace 8 días. Son tres relaciones que se quebrantaron con Adán y Eva pecar. Recordemos que la primera relación que Adán tenía era la relación con Dios. La segunda relación que Adán tenía era la relación con su esposa en ese momento. Y la tercera era la relación que tenía con la naturaleza. Realmente Adán y Eva tenían que sujetar y tenían que gobernar todo lo que vemos en el planeta Tierra. Por tal motivo, todas esas relaciones estaban sujetas a Adán y Eva. Cuando Adán pecó, mire que la sentencia que Dios realiza, la realiza en esas tres áreas, en la relación con Él, en la relación con su esposa y en la relación también con la naturaleza. Entonces, cuando Adán pecó, Adán murió espiritualmente. También Dios le dijo a Adán que la relación con su esposa y a lo largo de toda la historia se iba a romper esa realidad de la relación entre el hombre y la mujer, en donde la mujer entendía su propósito y el hombre también entendía su propósito como cabeza del hogar, y había una relación armoniosa. Esa relación armoniosa tendría dificultades a lo largo de la historia. Por eso es que aún las parejas hay dificultades entre hombres y mujeres, porque está esa dificultad que fue quebrantada también desde el inicio. Y con la naturaleza, Dios le dijo que la naturaleza produciría cardos, ¿cierto? Que sería mucho más duro y que con el sudor de la frente le tocaría conseguir el alimento. Entonces, la naturaleza también gime. De hecho, aquí vamos a ver tres gemidos en estos del 18-27. Vamos a ver el gemido del hombre, el gemido de la tierra y el gemido del Espíritu Santo. Mira que vamos a ver 3 veces la palabra gemir. El gemir del hombre, el gemir de la tierra y el gemir del Espíritu Santo. Entonces aquí dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es un versículo también que corrobora lo siguiente, que cuando los hijos de Dios, cuando los creyentes sean glorificados, también viene una renovación
sobre el planeta Tierra y sobre los cielos, como dice, cielos nuevos y tierra nueva. Bien, entonces, juntamente con la glorificación de los hijos, también viene la renovación del cielo y de la tierra. Entonces dice que de alguna forma algo inanimado, como es la tierra, algo inanimado, como es todo lo inmaterial, también se puede decir ahí que en esa parte de la creación también está hablando de los animales, dice, hay un como esperan ardientemente o todo va señalado cuando se manifieste los hijos de Dios glorificados, porque al final de nuestras salvaciones, de lo que no habla del orden de las salvaciones, la glorificación del cuerpo. ¿Tienen algo que decir a estos dos versículos? Como que me alargué en esa explicación. ¿Tiene algo que decir? ¿Alguien que quiera aportar algo ahí? Pastor Carlos. Jorge, ¿cómo va todo? Sí, hermano. ¿Cómo Bien. estás en Cartagena? No, bueno, muy bien en el sentido de que, pues, guardados, la verdad, en las casas y cómo es, pues a mí me ha tocado teletrabajo y aquí también saliendo para lo necesario, simplemente como hacer compras, pero como han colocado y que pico y cédula y eso, ¿sabes? Los días Sí, que sí. toca salir, algunas personas especiales. Bueno, Pero está bien. muy bien. Bueno, con respecto a estos versículos, sí, lo que usted estaba diciendo claramente, también esa gloria que ha de manifestarse en nosotros como creyentes, que ya no tendremos estas aflicciones, porque como dice también Apocalipsis, ya no habrá muerte ni dolor, no habrá más ese tipo de cosas que vemos acá en la tierra, y ya cuando estemos obviamente glorificados y con Dios, ya todas esas cosas pasarán, no habrá recuerdo de eso. También quería hacer una pregunta con respecto a lo que acaba de decir sobre el tema de la tierra, los cielos nuevos y tierra nueva. En cuanto a, a la escatología, yo quería saber si nosotros cuando seamos glorificados estaremos en el cielo como tal o estaremos viviendo en una tierra nueva, o sea, una tierra nueva. Aquí la tierra será redimida, como dice también aquí este capítulo, y nosotros viviremos en la tierra o en el cielo, o sea, tengo esa duda. Sí, eso se conoce como la escatología de la nueva creación. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que eran, por ejemplo, los gnósticos y, por ejemplo, personas como Platón, ellos que tenían una filosofía, ellos creían que las personas al morir y en el futuro tendrían, digamos, de alguna forma, vivirían en el cielo, sin cuerpos. De hecho, muchas de las sectas históricas ven la vida eterna o ven la vida después de la muerte como un vivir en el cielo sin cuerpos. Mire que solamente la palabra, comparado con otras religiones que van fuera de la escritura, que hablan de una vida sin cuerpo en el futuro, pues, en la eternidad, como ellos también la perciben. Pero bíblicamente la Biblia sí nos muestra una eternidad con cuerpos y en el planeta Tierra. De hecho, últimamente todos los escatólogos tiran a esa posición, porque es que la posición de una vida en el cielo viene desde Platón y viene también desde los gnósticos. Los gnósticos no estaban de acuerdo con el cuerpo y entonces ellos decían que todas las personas van a vivir en el cielo. Hay teólogos que dicen que lo que vamos a vivir es el cielo en la tierra, y es la realidad, el cielo en la tierra, porque la tierra va a ser renovada, pero lo que nosotros vamos a vivir es en la tierra, ¿sí? O sea, el cielo y la tierra juntamente con Dios, porque nuestros cuerpos que se nos va a dar nos van a permitir percibir la gloria de Dios de una forma que no la podemos percibir ahora, pero va a ser en el planeta Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser en el planeta Tierra? Por varios factores. Primero, el primer factor es lo siguiente: el hombre desde el inicio siempre se ha concebido como una parte material y una parte espiritual. Por eso es que cuando Jesús resucitó, Jesús mismo le dijo, cuando comió con el fin que ellos vieran que él no era un espíritu, él mismo les dijo, porque ellos se asustaron, y él dijo, es que yo no soy un espíritu, tóqueme, que un espíritu no tiene huesos y carne como lo tengo yo. Por tal motivo, esa es la realidad que tenemos. El hombre siempre ha sido concebido por una parte material y una parte espiritual. La eternidad también va a ser material. La eternidad no va a ser etérea, como lo creían muchas sectas y muchos filósofos
antiguamente. ¿Qué quiere decir etérea? En una forma espiritual sin cuerpos materiales, porque ellos veían los cuerpos materiales como de este mundo, como algo impuro. La Biblia es muy clara que cuando Dios creó los cuerpos, también los creó bueno y nosotros no podemos percibir los cuerpos como los percibían los filósofos antes. Entonces, el hombre siempre ha sido percibido con cuerpo y su parte espiritual. Solamente que van a ser cuerpos espirituales, y cuando dicen cuerpos espirituales no quiere decir que va a ser de una forma espiritual mística, sino que va a ser guiados por el Espíritu. Lo otro, los humanos siempre se han percibido en este planeta Tierra. Miremos que cuando Dios creó al hombre, dice, lo creó del polvo de esta tierra, con el fin porque el hombre es de esta tierra. Se percibe entonces que nuestra eternidad va a ser en una tierra renovada. ¿Alguien tiene una postura diferente a esa? Estoy dando posturas escatológicas actuales porque hay un debate histórico con respecto a eso, pero la mayoría de los escatólogos están de acuerdo con esa escatología de la nueva creación. Florencia. No, yo tengo la misma posición, pero sé que hay otras posturas también que hablan, que son debatidas también, que son históricas. Por ejemplo, hay otras posturas, por ejemplo, que hablan de una restauración del estado de gloria, y hay otras que hablan de la destrucción de lo material, que fue lo que usted ya había mencionado, ¿no? Que es la que corresponde con los gnósticos y los platónicos. Pero la que corresponde bíblicamente es esa, la de, digamos, la restauración de todas las cosas y la reconciliación. Hay como una renovación, digamos. Y eso está, por ejemplo, en Apocalipsis 21, cuando se habla de que Dios va a hacer algo nuevo, ¿no? Y en Hechos 3, Colosenses 1:20 también. Sí, o sea, es el cielo en la tierra. Va a ser así. El cielo y la tierra vamos a tener cuerpos glorificados, y este planeta Tierra también va a ser renovado, o sea, no va a estar sujeto a corrupción, como vamos a ver los versículos de aquí hacia abajo. Otra pregunta sobre eso, un aporte sobre estos versículos. O sea, así como nosotros vamos a estar sujetos a corrupción, el planeta Tierra tampoco va a estar sujeto a corrupción, hermanito Juan. Es que yo tengo una pregunta, pues yo Sí. estoy también de acuerdo con eso, pero la restauración de la tierra va a ser primeramente destruida con fuego o no? Sí, claro. Ahí cuando habla destruida con fuego es porque de hecho hay varios versículos en el, en el Nuevo Testamento que habla sobre eso, ¿sí? Pero cuando habla destruida con fuego, lo que habla es como una especie de renovación. O sea, cuando habla destruida con fuego es que de alguna forma va a ser quemada y va a ser traspuesta por otra. Toda la creación, el universo, todo el cielo nuevo, en un momento a otro, como Dios lo quiera, porque dice que Dios va a ser, de hecho hay otros versículos que dice que es como si se enrollara como un pergamino, mejor dicho, va a ser renovada, pero dice que va a ser un proceso como si pasara por fuego. O sea, el cambio va a ser completamente destructivo, pero renovado. O sea, se va a destruir todo lo que el hombre ha creado en este planeta Tierra, va a ser pasado por fuego, pero va a ser todo renovado a una tierra nueva y a un cielo nuevo, como Dios lo plantea de ahí en adelante. Pero si se habla del fuego, es con el fin de que todo lo que el hombre construyó en esta tierra va a ser completamente destruido. Y todo lo demás va a ser destruido, así como nosotros morimos, digamos, nosotros morimos y hay un proceso de descomposición. En muchas ocasiones hay muchos que los creman y la cremación es un proceso más rápido, el proceso de descomposición es más lento. Lo que está diciendo es que todo esto, tanto de tierra y universo como lo conocemos actualmente, va a ser destruido pero renovado, ¿sí? Eso es como lo que quiere decir, porque dice que es como pasado por fuego, ¿sí? Listo, gracias, pastor. Listo. Yo vi que Gustavo quería decir también algo, ¿cierto? Sí, Carlos. Bueno, con respecto al versículo y luego con respecto de pronto a la pregunta que hacía Jorge. Con respecto a los versículos, entonces aquí hay una palabrita que es clave cuando dice en el versículo 18, con la gloria venidera que en nosotros, ¿sí? Entonces estaba pensando, aquí en Arcis Sproul en algún momento estaba hablando acerca de la transfiguración, y decía él que él estaba convencido que ese proceso de transfiguración fue algo que no se dio
exteriormente, es decir, no fue algo que vino de afuera, sino que vino de adentro, de Jesús mismo, ¿cierto? Esa misma gloria nació de adentro. Entendiendo nosotros, yo empiezo a especular que nosotros, como redimidos por Cristo y como herederos de alguna manera del Espíritu Santo que vive en nosotros, ese proceso de glorificación tiene que venir de adentro, ¿cierto? No solamente que ese proceso de glorificación va a ser algo que nosotros vayamos a ver, ¿sí? A ver desde afuera, sino que vamos a experimentarlo desde adentro. Casi que diría que nosotros vamos a compartir desde, siendo transformados desde adentro, la misma gloria de Cristo, de alguna forma, a ver si de pronto soy claro en lo que O más estoy bien diciendo. nosotros somos cubiertos por la gloria de Cristo. ¿Sí? Realmente Sí. nosotros sí vamos, digamos, de alguna forma la gloria que tenemos no es una gloria que nos pertenezca, sino que realmente es porque Cristo la tiene y nosotros estamos unidos a Él. Porque es que si decimos, por ejemplo, que la tenemos desde adentro, claro que el Espíritu Santo está ahí, pero nosotros igual nunca vamos a ser dioses, ¿cierto? Nosotros, a pesar de eso, vamos a poder ver a Jesús, ¿cierto? Hay dos posiciones con respecto a eso en cuanto a la eternidad, pero nosotros vamos a ver es a Jesús, ¿cierto? Y el plan de ahí en adelante, eternamente. Porque sabemos que Jesús por eso se hizo Dios hombre, o sea, lo que va a empezar en la eternidad hacia adelante es un gobierno en donde va a iniciar no, sino que lo seguimos, se va a continuar, pero ahora ya completamente glorificados, entonces un gobierno donde nosotros vamos a estar viendo la gloria de Dios en nuestro Señor Jesús, ¿sí? Perfecto, sí, me gusta mucho más ahí bien la aclaración. No que nosotros tengamos por sí mismos una gloria, sino que bien como usted lo dice, vamos a compartir la gloria que es de Cristo, ¿cierto? De hecho, No de Apocalipsis, nosotros mismos, pero que pues sí, obviamente pienso yo que va a ser construida desde el Espíritu Santo que mora en nosotros. de hecho, Apocalipsis dice que no va a existir sol, ¿cierto? Porque Dios va a ser la luz de todos, ¿cierto? O sea, Dios va a iluminar todo. Así es, perfecto. Y con respecto, bueno, el versículo 19, por allá Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, porque bien decía usted ahora que se en el mismo momento del pecado de Adán, fue nuestra relación no solamente con Dios, sino con la misma naturaleza, y la misma naturaleza sufrió la consecuencia del pecado del hombre, ¿cierto? Eso desde un punto de vista. Con respecto a lo que mencionaba Jorge ahora, yo pues no soy experto en escatología ni más, pero desde una perspectiva dispensacionalista, digamos un poquito más depuradita de alguna manera, sí, yo también estoy convencido que la eternidad del hombre va a ser aquí en la tierra definitivamente. Insisto, desde una posición Cuando hablamos de la dispensacionalista. eternidad, no es el milenio. Ah, sí, exacto. No, porque aquí hay un punto más crucial, o un detalle más, y es lo que hablamos de la famosa Nueva Jerusalén, que incluye, hablando desde la dispensación, desde esa postura, se habla como un momento después del milenio, y se habla de una nueva Jerusalén, o de una nueva ciudad, de un nuevo lugar que desciende del cielo, no que está en el cielo, sino que desciende. Entonces, desde ese punto de vista, yo también creo que definitivamente es el lugar de nuestra morada. En la eternidad, sí, claro. En algún momento sacaremos un tiempito y hablaremos sobre las diferentes posiciones escatológicas. Sería bueno ir con diferentes personas que tengan otros grupos de otras capacitaciones, pero es necesario. Listo, avancemos. Y vamos avanzando. Miremos algo que dice Hendrix, este parrafísimo que coloqué acá. Dice, el primero, el sufrimiento es el resultado del pecado. O sea, vemos que nosotros sufrimos porque hay pecado en la humanidad. De no haber habido pecado, los seres humanos no tendrían que haber sufrido. La segunda, la gloria, es el resultado de la gracia. En lo que tiene que ver con los hijos de Dios, el primero es temporal, la segunda es sin fin. Nosotros vamos a sufrir, hermanos. El sufrimiento hace parte de esta vida y hace parte del cristianismo. De hecho, en estos días publiqué una frase que dice que Dios nos prometió es salvarnos de la miseria eterna, no del sufrimiento en este planeta. Tenemos que estar dejándonos guiar por Dios. Pero sabemos que hay un sufrimiento acá, ¿sí? Dice, ¿qué tipo de sufrimiento tiene en mente Pablo? Los que se experimentan como resultado de nuestra relación con Cristo,
Por cierto es que estos sufrimientos están incluidos. De otro modo, no habría vínculo entre los versículos 17 y 18. Con todo, no es aconsejable limitar la palabra sufrimiento, como aquí se la emplea, a dichas aflicciones. ¿Sí? Dice, como lo indica el versículo 19 al 23, 28, 38, 39, con toda claridad también se incluyen otras aflicciones, como yo se les había dicho, no solamente los sufrimientos por Cristo, sino también los sufrimientos de la vida. El apóstol piensa en sufrimientos en general, incluyendo las consecuencias del dolor físico, mental, enfermedades, desengaño, desempleo, pobreza, frustración, todo. Todos son sufrimientos de esta vida. ¿Listo? Continuemos con el siguiente versículo. Dice 20 al 21, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa el que la sujetó en esperanza. O sea, Dios mismo, por causa del pecado del hombre, sujetó a la creación a esperanza. O sea, la creación también tiene sus dolores de parto, como va a aparecer más adelante, y gime. Y ese gemir puede ser de muchas formas. Puede ser gemir por temblores, por cosas que suceden en el universo. O sea, hay evidencia de que hay corrupción en el universo y corrupción hablando de que las cosas se descomponen en el planeta Tierra, como que las cosas parecieran como que se están dañando, como que algo no está bien, como que no está en orden. Fue Dios mismo el que sujetó a la creación a eso por causa del pecado del hombre. ¿Sí? La sujetó en esperanza, dando a entender de que uno cree, y todos desde la historia, hasta diferentes escritores a lo largo de la historia, siempre han pensado en un mundo mejor, o todos tenemos en nuestro corazón la idea de un mundo mejor, de una ciudad mejor. Hasta hay escritores a lo largo de la historia que esperan una especie de acrópolis, o esperan de una especie de ciudad donde de verdad se tenga paz, y es un anhelo y un deseo del corazón del hombre, que se han escrito montones de libros, por así decirlo, de ese tipo, de una mejor esperanza, de un mejor mundo, de una mejor ciudad, porque se sabe que lo que vivimos acá, hay muchas cosas. Hay terremotos, hay huracanes, hay muertes, hay pestes, hay de todo, pero fue Dios mismo el que sujetó a la creación a eso, con el fin de que nosotros creyéramos que hay algo mejor que esto. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que está muy unido la glorificación de los hijos de Dios con la renovación del planeta Tierra y de los cielos, cuando llamamos cielos nuevos y tierra nueva. Dice, libertad de la esclavitud. Cuando habla de la corrupción, esta palabra corrupción, estamos hablando de muerte. Esta palabra corrupción, estamos hablando que las cosas empiezan a deteriorar, las cosas aquí pasan, un árbol crece, un árbol muere, las cosas van cambiando, las cosas se van destruyendo, hay estrellas que mueren, en el universo hay diferentes formas que las cosas se van desgastando, todo en este planeta Tierra se va desgastando, renovando, desgastando, pero hay algo que no existe, un equilibrio, y se espera eso. De hecho, siempre se está analizando que la capa de ozono se está dañando, que pareciera que los bosques se están agotando, que el agua se está contaminando cada vez más. Eso es lo que uno ve. Pero eso fue también algo que Dios sujetó a la creación con respecto al pecado del hombre, con el fin de que nosotros también tuviéramos nuestra mirada de que hay algo mejor, o sea, o un anhelo de que queremos algo mejor. Y hay escritos a lo largo de la historia de eso. ¿Alguien tiene que decir algo sobre estos dos versículos? La creación sujetada. Manito Juan. Ahí dice, podemos, con lo que yo respecto estaba diciendo y habla de la creación, dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, es la restauración. Ahí es como confirmando lo que está diciendo en los primeros dos versículos. Sí, o sea, se va a destruir todo lo que nosotros conocemos en este planeta Tierra que ha hecho el hombre, todos los edificios, todas las esculturas, todo, con una tierra completamente nueva, vacía de toda la creación humana, porque por lo general todas las creaciones humanas, todas las artes humanas han sido deseos de un corazón pecaminoso. Todo va a ser destruido, todo, con respecto para que sea una tierra completamente renovada. ¿Sí? Muchas cosas del universo como la conocemos
también va a ser destruida y va a ser renovada de acuerdo a lo que Dios quiera hacer, ¿sí? Pero el versículo sí habla de eso. O sea, ya no va a ser por agua como fue, pues el agua hablando de Noé, ¿cierto? ¿Ve? Sí, del diluvio de todo el planeta Tierra, sino que ya se había dicho por el arco iris que no se volvería a destruir la humanidad de esa forma por el diluvio de todo el planeta, en el planeta Tierra, sino que ya sería todo el planeta, todos los planetas, todo el universo sería completamente destruido, cambiado, de alguna forma va a ser completamente cambiado y renovado inmediatamente. Va a ser renovado, es un fenómeno que no sabemos cómo hacer, pero sí lo que va a hacer es que todo lo que nosotros conocemos como planeta Tierra y como universo va a ser completamente renovado. ¿Listo? ¿Alguien más quiere decir sobre estos versículos? 20 y 21. Listo. Avanzamos acá. Dice Calvino, dice, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad y se declara por el contrario el final de una espera, puesto que las criaturas están ahora sujetas a corrupción, no pueden ser restauradas antes que los hijos de Dios lo sean completamente. Mas esperando su restauración, miran hacia la restauración del reino celestial. Se dice que están sujetas a vanidad porque jamás permanecen en una situación fija y estable, siendo transitorias y caducas, pasando rápidamente. No hay duda que oponen a la palabra vanidad a lo permanente. O sea, vanidad está diciendo que no hay un equilibrio en el planeta Tierra, o sea, no hay un equilibrio constante, que es lo que uno sabe que va a pasar en la eternidad. En el planeta Tierra no hay equilibrio, ¿cierto? Pareciera como que las cosas están casi para destruirse o para contaminarse o para infectarse, estamos pendientes de que venga un meteorito, o sea, no hay un equilibrio que permita de pronto estar complacidos con respecto a lo que nosotros esperamos, porque sabemos que esperamos algo mejor. Listo, seguimos hablando. Acuérdense que yo les había dicho que aquí aparecen 3 gemidos. Vamos a ver, el gemido de la creación, el gemido de los creyentes y el gemido del Espíritu Santo. Y aquí vemos el primer gemido. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir ese versículo? De acuerdo a lo que venimos hablando, que hay como un gemir, hay como algo doloroso que no nos deja estar tranquilos y gemimos de alguna forma esperando la esperanza que tienen los creyentes, que las cosas sean completamente renovadas, esa esperanza de estarnos enfocando en la eternidad, de las cosas mejores, de las cosas estables, de las cosas con Dios, es un anhelo tanto de la creación como de los creyentes, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está como con dolores de parto hasta ahora, dando a entender que esos dolores están diciendo que no hay equilibrio, que hay cosas que no están bien, que hay terremotos, que hay huracanes, que no hay estabilidad en el planeta Tierra. Y aquí viene el otro gemido. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, dice, no solamente la creación gime, esperando algo mejor, esperando ser renovada, esperando, hablando de alguna forma, cosas inanimadas, que esas cosas inanimadas también Dios las sujetó a vanidad con el fin de que va a haber algo mejor de lo que tenemos ahora. Y nosotros, a pesar de que tenemos un adelanto de la eternidad, que es el Espíritu Santo, que son las bendiciones que recibimos por medio del Espíritu Santo, nosotros también, a pesar de que tenemos cosas tan sorprendentes, la misericordia, la abundancia de la gracia por medio de Cristo Jesús, que son aplicadas por el Espíritu Santo, nosotros también gemimos porque sabemos que aún esperamos cosas mejores. ¿Cuáles son las cosas mejores? Habla de la adopción. Recordemos que nosotros ya somos adoptados como hijos por medio de ser justificados y declarados justos. Nosotros ya somos hijos de Dios. Pero esta adopción está hablando de algo que se debe completar. Nosotros debemos ser completos con respecto a la redención de nuestro cuerpo para que se pueda manifestar lo que está esperando la creación y decir, estos son los hijos de Dios, de todos los de la historia que van a ser glorificados con cuerpos renovados. Esperando cuando habla de la adopción, nosotros ya somos adoptados como hijos, somos declarados justos y ya somos adoptados como hijos, pero estamos esperando es la redención de nuestro cuerpo, porque todo ese orden de la salvación se completa, ya nuestra alma sabemos
que ha nacido de nuevo. Sabemos también de que este cuerpo está sujeto a todo lo que sabemos que interiormente ha cambiado, ¿cierto? Ha cambiado, no, digamos que está ese principio de vida en nosotros, por tal motivo nuestro cuerpo ya no son instrumentos de injusticia, sino instrumentos para la justicia. No obstante, este cuerpo tiene que morir, este cuerpo va a morir. Nosotros todos tenemos una cita con la muerte de este cuerpo, pero nuestra esperanza es que este cuerpo va a ser en algún momento resucitado. La pregunta que en esto hacíamos en estos días con un grupito que tenemos con la congregación los miércoles es si es este cuerpo o es otro nuevo, ¿cierto? Es la pregunta. ¿Vamos a ver la renovación de este cuerpo o vamos a recibir otro nuevo? Históricamente muchos teólogos actualmente dicen que es este cuerpo el que va a ser renovado, no vamos a recibir otro nuevo. Mucha gente dice, bueno, y si fueron quemados, si fueron eso, de alguna forma Dios lo va a hacer, porque así de la misma forma como sucedió con Jesús, que Jesús, sabemos que el cuerpo que él tenía fue glorificado y él mismo se presentó donde estaban los apóstoles y le dijo que miraran, que él también tenía todavía los clavos, el hueco de los clavos de la mano y la lanza en el costado, que la tocara. Es la postura que se tiene de que este cuerpo va a ser regenerado y que no vamos a recibir un nuevo cuerpo, porque así sabemos que así como es la persona que nosotros somos que va a ser salva, nosotros también esperamos es la restauración de este mismo cuerpo. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, aportes, algo que quieran decir. Carlos, no, yo creo que es más un apunte. Que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que va a ser este mismo cuerpo renovado, que creo que eso lo hablamos ya hace 8 días. Armando Alducin, alguna vez digamos más en una posición especulativa, más que doctrina, simplemente era especulativa. ¿Cuál de todas las especulaciones de Armando Alducin? Alguien le preguntaba, porque la respuesta a mí me parecía interesante. Sí, Alguien le preguntaba, bueno, una pregunta yo creo que todos los cristianos, ¿cuál sería nuestra apariencia? ¿De qué edad nos veríamos nosotros? Digamos, en la glorificación tendremos 10, 15, 20, 100, 120, 200, bueno, yo qué sé. Como Adán, pues, adultos maduros. Eso pudiera sustentar esa especulación, porque él decía, a partir de lo que usted decía, bueno, Jesucristo cuando resucitó, efectivamente sus discípulos lo reconocieron, decía, yo podría decir que para decir, pudiéramos tener la apariencia de la edad de nuestro Señor Jesucristo, 33 años. Sí, de hecho, esa es la postura que tiene así de diferentes discusiones, son adultos maduros. Sí, de la misma forma como fue creado Adán no fue creado niño. Hay muchos que dicen que fue así, Adán no fue creado niño, Adán fue creado adulto maduro. El ministerio, cuando Jesús resucitó, también resucitó adulto maduro. Y la eternidad vamos a ser nosotros adultos maduros, como en ocasiones cuando hay angelofanías, también aparecen de alguna forma como adultos maduros. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a estar en adultos maduros. Eso así como siempre se ha tenido esa posición histórica. ¿Sí? Imagino que me parece que Alducin también está de acuerdo con eso. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Preguntas, aportes adicionales a esto para pasar a los otros versículos. Pastor Carlos. Jorge. Esa adopción que mencionan ahí, lo que usted decía también, habla de que ya nosotros, mediante la justificación, hemos sido colocados en la familia de Dios, ¿sí? Entonces ya hemos sido en una posición de que antes éramos enemigos, antes estábamos alejados, pero ahora somos hijos y hemos sido adoptados. Pero entonces se completará cuando ya seamos redimidos, o sea, nuestros cuerpos sean glorificados, ¿sí? Como dice, con la redención de nuestro cuerpo. Ahí es donde en realidad ya se completará esa obra como tal. Sí, recordemos que en ocasiones aparece no solamente con la adopción, también aparece con la justificación y también aparece con la santificación. Y eso se le llama la postura ya, pero todavía no. Sí, o que son la posicional, por ejemplo. Nosotros somos santos posicionalmente, ¿sí? Pero vamos a ser santificados, porque vamos a ser completamente santos, porque vamos a ser librados de este cuerpo. O sea, de este cuerpo va a ser renovado, porque este cuerpo, sabemos que en este momento, pues,
tenemos la lucha contra la carne. Lo mismo la justificación. Nosotros somos declarados justos, pero vamos a ser justificados. Nosotros somos declarados hijos de Dios, pero vamos a ser adoptados. ¿Sí? Como siempre se dice, bueno, ¿cómo es la salvación de nosotros? Nosotros fuimos salvados, estamos siendo salvados y vamos a ser salvados. ¿Sí? Hay que entender esa postura como aparece en la Biblia. Ahí está hablando, nosotros ya somos declarados hijos de Dios. Recordemos que cuando aparece el tema de adopción de la palabra, así como la parte de la justificación es una declaración legal, la parte de la adopción también es una declaración legal. Y lo podemos ilustrar como sucede la adopción en este tiempo. Sabemos que cuando hay niños que no tienen padre y alguien viene a buscarlo como su padre, ¿cierto? Quieren adoptar un niño, tienen que hacer un montón de papeleos y cuando ya rellenan todos esos papeleos se van ante un juez, se van ante una notaría y el juez y la notaría declaran legalmente que son hijos de esa pareja. Nosotros somos declarados legalmente hijos de Dios. Pero vamos a hacer esperar ese momento donde se complete esa parte de la salvación que está hablando de la redención de nuestro cuerpo. No sé si fui claro ahí o los enredé. Sí, más o menos. Claro, claro. Sí. O tiene otra pregunta ahí con respecto a eso. No, ya me quedo aún más claro, sí. No se preocupe, gracias. Sí respondí ahí la pregunta. Sí, exacto. El tema de que, exacto, la declaración como tal es legal. O sea, actualmente somos declarados, estamos siendo adoptados legalmente, exacto, pero seremos ya cuando, por ejemplo, cuando, como usted dijo, ya hicieron como el trámite, pero entonces cuando ya estemos con Dios como tal, glorificados, es que ahí se completa como tal ya todo el proceso de la adopción. Sí, mejor dicho, no, nosotros ya somos adoptados, o sea, nosotros ya somos declarados hijos de Dios, o sea, nosotros somos hijos de Dios, pero estamos esperando es que se complete todo eso con la redención, ¿sí? Lo mismo, nosotros ya somos posicionalmente santos, pero vamos a ser completamente santificados, ¿sí? Es como esa posición, como que yo les digo, ya lo somos, pero lo seremos, ¿sí? Como por ejemplo, y en muchas ocasiones en la parte del Nuevo Testamento aparece esa forma. O sea, nosotros ya somos adoptados, hijos, porque hay un versículo que dice, y si hijos, también coherederos. Pero estamos esperando nuestra adopción, que es cuando hablamos de la redención de nuestro cuerpo. ¿Listo? Listo. Entonces avancemos ahí. Dice Hendrickson, no solo gime toda la creación subhumana, o sea, hablando de lo material y también los animales, sino que también lo hacemos nosotros mismos, dice Pablo, incluyendo así a sí mismo junto con aquellos a quienes se dirige en la esfera de todos los que gimen. Al añadir luego que poseemos las primicias del Espíritu, quiere decir gemimos aunque poseemos, porque poseemos, dice, cualquiera de las dos posibilidades tiene muy buen sentido. Él puede haber querido decir, aunque ya somos tan ricos, tratamos de alcanzar riquezas aún más preciosas. O puede ser que haya querido decir, visto que ya tenemos el Espíritu, estamos convencidos de que hay mucho más preparado para nosotros, porque nosotros ya tenemos las riquezas de las misericordias de Dios que recibimos por gracia, pero esperamos mucho más. ¿Sí? Seguimos acá. Versículo 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros fuimos salvos, como yo les dije, fuimos salvos, estamos siendo salvados y vamos a ser salvados. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, nosotros ya fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve es porque la actitud del creyente es vivir esperanzado de las cosas que vienen. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si nuestra esperanza es en algo que vemos, pues no es esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza segura porque sabemos que quien la prometió es fiel para cumplirlo. Es una esperanza que no vemos en este momento, pero si nuestro Señor Jesús resucitó, es una garantía de que nuestra esperanza es segura y así como nuestro Señor Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar en un futuro. Y es una esperanza segura. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y entonces está la esperanza y está la paciencia, dos características vitales del cristiano, esperanza
y paciencia. Entonces, esperamos que llegue el momento, porque sabemos que se ha prometido, está en la palabra, pero lo esperamos pacientemente y aguardamos que llegue ese momento. ¿Alguien quiere decir algo adicional de los que no han hablado? Igual si quieren aportar, o los que ya han hablado también, quieren decir algo adicional de este versículo 24 al 25. O algo de lo que llevamos, de los versículos que llevamos. Un aporte adicional, una pregunta, una duda. ¿Quieren decir ahí? ¿Ninguno? Listo, entonces avancemos. Avancemos a lo que dicen, yo creo que este es de Lutero, no de Calvino, no lo coloqué, no de Lutero. Dice, mas la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Dice, en cuanto a lo que dice que la esperanza que se ve no es esperanza, es algo extraño, pero no oscurece el sentido. El apóstol quiere demostrar sencillamente que como la esperanza es un bien futuro y no presente, jamás está unida a una plena y evidente posesión. Si a algunos les molesta gemir, es preciso que derriben el orden establecido por Dios, quien jamás llama a los suyos al triunfo sin haberlo ejercitado antes en el salario de la paciencia, bajo el peso de su yugo. Siempre todos los creyentes a lo largo de la historia han sido personas pacientes y esperanzadas. Esa es una característica del creyente, esperanza y paciencia. Que en momentos de angustia tenemos es que tener esperanza en las promesas de Dios y esperarlas con paciencia. ¿Listo? Y los últimos dos versículos, que es el versículo 26 y 27, dice, entonces ya hemos visto dos gemidos y ahora viene el tercero. Los dos gemidos son del planeta, de la creación, de los creyentes y del Espíritu. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí es algo que hay que dejar claro, es que no solamente está hablando de una debilidad en la oración, sino una debilidad también en todas las situaciones de nuestra vida. El Espíritu intercede por nosotros. Pero con respecto al tema de la oración, hay veces nosotros hacemos oraciones basadas en nuestra pecaminosidad. Y entonces dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y a pesar de que seamos creyentes, muchas ocasiones nuestras peticiones no van de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que van más enfocadas a nuestra voluntad, a nuestras situaciones en este mundo, a nuestro corazón y no a Dios. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y como ya les dije, no solamente está apuntando a la oración, sino también a muchos temas de nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo también tiene gemidos, y esto no es un versículo para apoyar el don de lenguas, como algunos creen. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo también gime, de alguna forma también esperando la manifestación, ¿cierto? Que llegue el momento de la manifestación de los hijos. Sabemos que la manifestación o la obra que ha realizado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llega un momento y está intercediendo por los creyentes con el fin que los creyentes puedan prevalecer, puedan avanzar. Recordemos que no solamente el Espíritu Santo el que intercede, nuestro Señor Jesús intercede también. Hay una diferencia entre la intercesión de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, que es un estudio también que se hace con respecto a eso. Pero dice que el Espíritu escudriña, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que el Espíritu también gime, intercediendo sonidos que no tienen explicación en lo que está diciendo ahí Pablo. El Espíritu Santo realiza sonidos para interceder, sonidos que no tienen explicación, ni hay palabras para tratar de definir los sonidos que hace el Espíritu Santo, que intercede por los creyentes en la perseverancia en este planeta Tierra hasta que lleguemos a la redención de nuestros cuerpos. Nosotros, el creyente nunca mejor dicho, el humano nunca fue creado para vivir para sí mismo. Recordemos que cuando el humano quiso vivir para sí mismo pecó, que fue lo que hizo Adán y Eva, quiso desligarse de Dios. Nosotros siempre es para estar centrados en Dios y guiados por Dios, porque nosotros somos muy débiles, nosotros no sabemos qué va a venir en el porvenir, no sabemos nada, nos tenemos es que dejar guiar por Dios y que Él pueda cumplir su propósito en nosotros.
¿Algún aporte sobre esto? ¿Duda? ¿Qué quieren hacer? Casi no he escuchado a algunos, casi no he escuchado ni a Sebastián, ni a Florencia, ni a otros hermanos por ahí, ni a Daniela, ni a Ariana. ¿Quieren aportar? Estos ya son los últimos versículos. Si quieren hacer un aporte de todos estos versículos que hemos leído y profundizado, lo pueden hacer también. Hermano, Hola Sebastián, ¿cómo vamos? todo bien, hermano. Tenía una pregunta, pero más que todo con la relación de la oración. De la oración. Por ejemplo, cuando habla en el Salmo, no recuerdo exactamente el Salmo, pero cuando nos dice Dios cumplirá las peticiones de su corazón, entonces, ¿cómo tendríamos que entenderlo? Si debe estar sujeta a la voluntad de Dios, pero tenemos también en parte, digamos, no sé, el deseo tal vez de una casa o cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo podríamos entender ese versículo? Eh, no sé cómo explicarlo, pero es como relacionándolo para que no sea solamente nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios también. Sí. O sea, hay gente que dice, bueno, ¿y tú nosotros para qué oramos si igual Dios ya sabe lo que va a suceder? ¿Cierto? Eso es como un enfoque muy hipercalvinista. Tú dices, no, yo para qué oro si igual Dios ya sabe lo que va a suceder. No. La Biblia dice que el creyente debe orar, debe clamar, debe pedir, debe rogar, debe llorar, y eso está en la palabra. Ahora, con respecto a nuestro corazón, sabemos que solamente las oraciones que suben delante de Dios, y como también lo dice la palabra, que son las oraciones de los creyentes que suben como un incienso delante de Dios, es de un corazón que ha sido regenerado. Por tal motivo, un corazón que ha sido regenerado es un corazón también que pide y anhela cosas también que está de acuerdo a las cosas de Dios. Cuando dice que concederá las peticiones de su corazón, también está hablando de un creyente, ¿cierto? Un verdadero creyente que ha sido regenerado, que conoce la voluntad de su Señor. Y lo que nosotros tenemos que pedir es de acuerdo, entendiendo la soberanía de Dios, pero también entendiendo que Dios va a cumplir todas las cosas según su voluntad. No podemos decir que Dios se va a mover a los caprichos mundanos de una persona ni a los deseos pecaminosos de una persona. Está hablando de un corazón de una persona que es regenerada, una persona que anhela lo que Dios anhela, ¿sí? Que desea lo que Dios desea. Y de verdad las personas que nos acercamos en petición a Dios es porque conocemos quién es Dios y no vamos a pedir cosas que estén fuera de su voluntad. No obstante, hay debilidad también y la oración también tiene que ser como la hizo nuestro Señor Jesús. Recordemos que nuestro Señor Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Muchos dirían, pero ¿cómo va a ser posible? Jesús pidiendo que no quiere morir. Estaban viviendo esa tensión humana, pero ¿cómo termina la oración Jesús? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay muchas cosas que uno no sabe. Uno anhela muchas cosas. Uno anhela carro, casa, beca, uno anhela un montón de cosas. Solamente que siempre tiene que decir, Señor, esta es mi oración, pero si es tu voluntad, que se puede hacer. Si no, ayúdame a entender las cosas. Todas las oraciones que uno hace a Dios tienen respuesta. Puede ser sí, no o espere. Mire, Pablo dice que Pablo ya había pedido hasta 3 veces y él después que vio que Dios no respondía, él decidió parar de pedir por esa lucha que él tenía, que no se ha definido bien, pues teológicamente, que puede ser, dicen que es una enfermedad o puede ser cualquier otra cosa, pero él decidió ya no hacerlo porque él mismo entendió que era que el poder de Dios se manifestaba en su debilidad. Igual hay muchas cosas que nosotros tenemos que pedir, porque también la palabra dice que nosotros no recibimos porque no pedimos, pero igual todo lo que vamos a recibir va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestra voluntad. Siempre, siempre, siempre es lo que vamos a recibir es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como nosotros no sabemos muchas cosas, debemos clamar a Dios y que Él nos vaya dirigiendo. Lo que sí no podemos tener es la posición de los carismáticos, que parecieran que es a través de diferentes intercesiones y ruegos constantes
que son capaces de mover la voluntad de Dios, y ellos enseñan que la intercesión es como llenar una botellita de agua hasta que llegue el tope, y ahí ya Dios responde. No obstante, si hay una perseverancia en una petición que deben hacer los creyentes, pero todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no oramos para mover la mano de Dios, nosotros oramos para alinearnos con la voluntad de Dios, para ir de acuerdo a su voluntad. De hecho, el verdadero creyente es una persona que ha muerto a sus propios deseos, a sus propios anhelos, a sus propios sueños, con tal de que sea Dios el que guíe sus deseos, sus anhelos y sus sueños. Es mejor un propósito de Dios para uno que mi propio sueño, que está lleno de pecado y de vanidad. Hay veces uno pide por cosas que uno cree que es lo mejor, pero realmente no es así. Yo creo, no me acuerdo, yo aquí le conté esa historia, que hay veces, Dios hay veces hasta permite, y es la voluntad de Dios, que Él permite darle respuesta a las peticiones egoístas de nosotros. Yo no sé si les conté el caso de Charles Spurgeon, no sé si fue a la iglesia, que había una señora que estaba a punto de morirse del hijo, y Charles Spurgeon fue a orar, y Charles Spurgeon oró como buen pastor reformado, bautista particular, y clamó y oró, y Señor, bueno, mire la vida de este niño, pero que sea todo según tu voluntad. Y entonces la señora le dijo, no, pastor, no creo que la voluntad de Dios, no, yo quiero que el niño se sane. Y entonces Charles Spurgeon le dijo, hermana, es mejor la voluntad de Dios. ¿Y qué cree que pasó? El niño se sanó. Y más adelante a esa señora le tocó ver a ese mismo niño, ya crecido, pero siendo ahorcado, y fue peor, y fue como si le pasaran una daga por su corazón a esa mujer, porque a veces Dios también permite las oraciones caprichosas de sus hijos. Es mejor la voluntad de Dios, es mejor la voluntad de Dios. Puede ser dolorosa al inicio, pero es mejor la voluntad de Dios que nuestros propios caprichos pecaminosos y llenos de egoísta, así pensemos que son los mejores y pensemos que son mejores que Dios. Es que a veces pensamos que nuestras decisiones o nuestros proyectos son mejores que los de Dios. A veces no nos gustan. Eso pasa mucho. Hay veces decimos que queremos vivir para la voluntad de Dios. Y decimos, Señor, yo quiero vivir para tu voluntad. Yo quiero hacer todo lo que tú quieras. Pero cuando suceden cosas que no estamos de acuerdo y no nos parece, ahí sí no queremos vivir para la voluntad de Dios. O sea, queremos vivir para la voluntad de Dios mientras veamos que la voluntad de Dios está de acuerdo con mi voluntad. Pero cuando la voluntad de Dios no está de acuerdo con mi voluntad, ahí sí no queremos vivir para la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ir para la voluntad de Dios, me guste o no me guste, pero yo tengo que estar sujeto a su voluntad. ¿Sí me voy a entender ahí? Sí, hermano, y en cuanto a la cuestión, digamos, un poco tocando en eso, Wayne Grudem igual daba a entender que en cierta forma igual nuestras oraciones pueden cambiar el rumbo de la situación, como pasa con Moisés, donde ahora intercede por los israelitas y bueno, Dios cambia de opiniones. Entonces, como Lo que pasa es que no es que Dios cambie de opinión. De hecho, yo creo que él también leyó esa parte de Grudem con respecto a eso. Es como Dios actúa en el momento. Recordemos que una cosa es una interpretación histórica de la Biblia y otra cosa es una interpretación de las doctrinas, ¿cierto? O sea, estoy hablando de interpretar las historias de la Biblia e interpretar la doctrina. Yo lo creo que también se lo explica a varios de los que están acá. Recordemos que para nosotros tener clara una doctrina, si la doctrina me sale solamente desde la historia y yo tengo que compararla con una parte donde esté clara la doctrina. Porque, por ejemplo, podría suceder lo siguiente. Con respecto al caso que Abraham le dice a Isaac, que cuando Abraham ya va a punto de sacrificar a Isaac, el ángel de Jehová lo detiene y el ángel de Jehová le dice, ahora conozco que tú eres mi siervo, algo así parafraseado, ahora conozco que tú eres un buen servidor. Entonces uno diría ahí, entonces Dios está apenas aprendiendo, o sea, Dios está conociendo. Dios no sabía lo que iba a hacer Abraham y eso no es así. Entonces, nosotros sabemos que Dios todo lo conoce y que Dios no está aprendiendo, Dios ya todo lo conoce. No obstante, en las historias bíblicas lo que vemos es que las cosas se van apareciendo de acuerdo al contexto. Lo mismo con la petición que le hace Abraham con respecto a Sodoma y Gomorra. Uno diría, oiga, Abraham,
esa intercesión de Abraham tan poderosa? ¿Cómo logró cambiar tantas veces la decisión de Dios? No es que Abraham haya logrado cambiar la decisión de Dios. Igual, Abraham, haciendo de esa forma, orando y clamando, llegó a algo que Dios ya había determinado desde antes. ¿Sí? Igual Abraham no encontró nadie en Sodoma y Gomorra, solamente a Lot y su familia. ¿Sí? Igual ya era algo determinado, solamente que dentro del contexto histórico es la relación de Dios con el hombre, que uno pareciera como que Dios cambiara. No, sino que dentro de las historias y dentro del contexto histórico, que también es algo que explica Gruden, dentro de las historias, dentro del contexto histórico pareciera como que Dios cambiara, pero es en la relación de Dios con el hombre, que tarde que temprano, en esa relación que tiene Dios con el hombre sale cumpliendo lo que Dios ya ha determinado, como en el caso de Abraham, como en el caso de bueno, Abraham con Isaac, Abraham con Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y en otros lugares, por ejemplo, me parece que es con el rey, se me olvidó el nombre del rey, que le dice que él va a morir, pero después el rey intercede y le dice, no, ya no vas a morir. Entonces uno diría, oiga, Dios como es de variable, ¿no? Eso ya, algo que Dios ya había determinado sobre la vida del rey. Solamente que a través de las peticiones y el clamor, el hombre clamando y pidiendo cumplió lo que Dios ya había determinado. Es lo mismo que nosotros. Dios nos llama a orar y a pedir, y uno puede ver que muchas circunstancias cambian. Pero era algo y el momento que Dios ya había determinado, pero es a través de la interacción de los creyentes, de la oración, como la oración también hace parte de la gracia de Dios, entre la interacción de sus hijos clamando y orando por una petición, llegamos al momento de donde Dios ya lo ha determinado. Y entonces son dos cosas ahí que se ven, entre la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios y la responsabilidad moral del hombre. Digamos que Dios determina las cosas y nadie lo va a hacer cambiar de lo que Dios determina. Pero nosotros clamamos, rogamos, porque nosotros no sabemos cuál es lo que Dios ha determinado, pero a través de ese clamor y ese rogar vamos viendo la voluntad de Dios que se realiza en el momento que Él designó, pero también es importante las oraciones de sus hijos. Y es entre la relación que se ve entre Dios y el hombre, pero Dios determina algo y se cumple tal como Dios lo ha determinado. Es lo mismo como con el decreto, ¿sí? Son cosas que a veces uno no comprende acerca del decreto de Dios. Uno dice, listo, Dios determinó la muerte de Jesús. Ya lo había determinado. Pero los hombres tomando sus propias decisiones morales salen cumpliendo lo que Dios ya ha determinado. Recordemos que ya se había determinado que Jesús tenía que morir en una cruz, se había determinado que alguien lo tenía que rechazar, se había determinado que alguien tenía que pagar unas monedas por él, se había determinado muchas cosas de quiénes los iban a entregar y todo. Ya era algo que estaba determinado por Dios. Los hombres, tomando sus propias decisiones morales, cumplieron lo que Dios ya ha determinado. Lo mismo son nuestras oraciones, y dentro del consejo y la soberanía divina de Dios y entre la sabiduría divina, nosotros, con nuestras propias decisiones morales, clamando, pidiendo, cumplimos algo que Dios ya ha determinado. Por ejemplo, Judas ya se había determinado que había una persona que iba a negar al Mesías. No es que Dios lo controló así y lo obligó, no. Judas, tomando sus propias decisiones, cumplió el decreto de Dios. Yo sé que el tema del decreto de Dios hay veces es muy complicado, pero no sé si ahí más o menos di lo de la idea. Igual todo lo que Dios ha determinado se cumple tal como Dios lo determinó. Somos nosotros los que estamos dentro de la voluntad de Dios y orando y clamando y haciendo nuestras propias decisiones que tenemos, cumplimos algo que Dios ya ha determinado. ¿Sí? Ahí más o menos explicamos el decreto, ¿sí? Sí, hermano. Estudiando el decreto de Dios, Sebastián. Sí, hermano. ¿Sí? Recordemos que eso es como Mire que Pedro, cuando en el libro de Hechos, él mismo dice que aquel Jesús entregado, ¿cierto? Con el preconocido, o sea, el anticipado conocimiento de Dios, y que los gentiles y los romanos hicieron algo que Dios ya había determinado. No obstante, ellos eran culpables de lo que habían hecho. Todas las cosas ya están determinadas. Nosotros no podemos creer que el futuro sucede porque Dios lo dejó al azar. El futuro sucede como Dios ya lo ha determinado.
Esa es la diferencia entre el punto de vista de los arminianos y los calvinistas. Los arminianos parecen como si vieran que Dios dejó al azar el futuro y entonces Dios está analizando a ver en la historia, a ver cómo se va desarrollando el futuro. Ve, mira las naciones que se formaron, ve, mira, alguien me eligió por allá, y entonces mira ese futuro, y entonces yo elegí los que eligieron por mí. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de los deístas, que dicen que Dios creó todo y dejó todo al azar. Entonces las profecías son que Dios analiza lo que pasó en el futuro y lo reveló. No, el futuro sucede como Dios lo ha determinado. Las naciones que hay es porque Dios las ha determinado. El futuro no sucede suelto de Dios. La historia no se construye suelta de Dios. Todas las profecías se cumplen, es porque las profecías no se cumplen, es porque Dios miró, a ver, en tal fecha va a suceder esto y lo van a matar de esta forma, lo vamos a dejar profetizado. Las profecías se cumplen y son garantizadas porque Dios las ha determinado y se cumplen de acuerdo como Dios las ha determinado. No sé qué, si quede claro ahí con respecto a eso. Preguntas, dudas. Yo por ahí vi que alguien iba a hablar, para que pasemos a hablar sobre el libro. Dudas, preguntas, nada. No había a Gustavo que iba a hablar, ¿no? Carlos, no, sí, bueno, específicamente sobre ese tema que inclusive por acá lo escribí acerca de que nosotros o el ser humano ora apoyado en su propia pecaminosidad. Y lo que pasa es que hay que determinar realmente cuando dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, ¿cierto? Parafraseando un poco, nos ayuda ahora como conviene. Hay que examinar lo que significa ese término de como conviene, o sea, como conviene a quién, ¿cierto? A Porque la nosotros, voluntad de Dios. exactamente, así debe ser, sino que nosotros hemos sido de alguna manera enseñados a que podemos orar, pues como yo puedo pedirle al Padre y Dios me escucha, entonces yo oro de acuerdo a lo que yo creo que Dios cree que me conviene, ¿cierto? Por eso necesitamos que nuestra oración sea completamente escritural, que esté basada en la palabra, para que sepamos que estamos orando lo que realmente conviene de acuerdo a los propósitos de Dios y no los nuestros. Así es. Así es. Por eso lo importante también de orar con la palabra. Recordemos que la mejor oración también es orar con la palabra, ¿cierto? Dios reveló su palabra. De hecho, hay un libro que se llama así, Orando con la palabra de Dios. Hay veces importante orar con los salmos también. Es la palabra revelada de Dios. Y nosotros lo que hacemos es orando la palabra, colocando versículos y orando de acuerdo a un versículo. Es algo que, por ejemplo, yo lo hago mucho, ¿cierto? De hecho, lo hago diariamente. No, no quiere decir que toda mi oración es así, pero sí parte de mi oración. Yo cojo un salmo y voy orando con la palabra porque realmente la palabra revelada de Dios y nosotros oramos con la palabra que Dios ha revelado. ¿Sí? Dice, las palabras, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no deben ser interpretadas demasiado estrechamente, como si el significado fuese que el Espíritu solamente nos ayuda a orar. Él nos ayuda en nuestra debilidad, cualquiera sea la naturaleza de esa debilidad, inclusive nuestra debilidad en orar. Inclusive nuestra debilidad en orar también puede ser con respecto a eso. Listo. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre el libro. Recordemos que este libro, pues, lo partimos así en varios pedazos porque, pues, hay porciones del libro que son, tengo por acá, que son muy largas, o sea, hay pedazos del libro que son bastante largos. Entonces estamos hablando acerca él todavía sigue con el tema del evangelio social. Y lo que él empieza a decir sobre el evangelio social es que el evangelio social no salva, ¿cierto? Lo vemos un poco así, o mejor dicho, no quiere decir no salva, sino que por lo general los pastores que se empiezan a enfocar en el evangelio social, tarde que temprano como que se empiezan a tergiversar. De hecho hay personas, yo me acuerdo una vez una persona que llegó a la congregación y me dijo, no, es que a mí me gustan las iglesias que apoyan, que tienen como ONGs, que mantienen haciendo actividad social. Y yo dije, hermanita, eso es importante, pero no es el enfoque principal de nosotros. El enfoque principal de nosotros es la oración, la palabra. ¿Sí? Es necesario, y es necesario la ayuda entre los hermanos y sacar estrategias para apoyar a los hermanos, pero nosotros no podemos desviarnos de la verdadera razón de la iglesia. A lo largo de la historia muchos han enfocado en el evangelio social, y después de que salgamos de esta pandemia puede también ser una tentación el evangelio social.
pero la iglesia no se puede desenfocar. Claro que la iglesia debe ayudar primeramente a los miembros de su congregación. Si la iglesia tiene recursos y puede tener ayudas sociales dentro de su comunidad, sería excelente. Pero lo principal de la iglesia es la palabra y la oración, que me parece que Gustavo también lo dijo hace 8 días, que mientras estaban dedicando a servir a las mesas, a ayudar a las viudas, porque recordemos que la iglesia primitiva se encargaban de las viudas que no tenían quien los sustentara, de las viudas casi por encima de los 70 años, me parece que era que dicen ahí, había una lista de viudas que no tenían quien las sostuviera, y la iglesia sostenía a las viudas y sostenía también ciertas familias, y había un recurso económico que se tenía para eso, y se están enfocando tanto en eso, que los apóstoles dijeron, nos vamos a encargar a alguien que se dedique a eso, y nosotros vamos a encargar solamente de la palabra y de la oración, porque el tema social es desgastante, es necesario, pero no es lo principal de la iglesia. El principal de la iglesia es la predicación de la palabra, la oración. Y por ese tema del evangelio social han venido muchas herejías también sobre la iglesia, que se enfocan más en temas sociales que en la predicación de la palabra. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado, y mucho más, por ejemplo, nosotros que estamos en Colombia, porque realmente mucho del evangelio social que tiene Latinoamérica nació en sacerdotes católicos colombianos. Y eso se enfocó y se fue por diferentes lugares. Hay algo que debemos tener ahí presente, y es que estamos en un tiempo donde la iglesia también tiene que entender que se debe ayudar entre los miembros de la congregación, y nosotros tenemos que tener un entendimiento de eso, ayudar entre los miembros de la congregación, pero siempre mantener firme la predicación y la oración. ¿Alguien leyó algo del libro sobre estos pasajes que tenga para aportar? Hola. Hola Florencia, Sí. ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Bien. Sí, yo algo leí del libro de las páginas que usted había pasado al grupo. Y él hablaba también del tema del evangelio social, pero eso no impedía que una persona no tuviera que trabajar con diligencia, vivir una vida simple y ofrendar. Uh-huh. Y después hablaba algo de esos 3 puntos, y los explicaba, y bueno, y que trabajar en relación a trabajar con diligencia, él mencionaba que también que eso permitía ejercitar la mayordomía, ayudar a la vida humana, también desarrollar las destrezas que Dios también ayuda, que Dios también usará en el futuro y para sus propios propósitos, y también ganar dinero para nosotros. No que ese sea nuestro enfoque, que él lo hablaba, pero que sí nos permite. Y también desarrollar nuestros talentos. ¿Qué más? Sí, bueno, después también hablaba de otras cosas, por ejemplo, el tema de la vida simple, y que ahí hablaba, se nombran unos cuantos versículos, pero en sí lo que la idea general, digamos, es que, bueno, que a veces las riquezas ponen una barrera que nos impide llegar a Dios, y que a veces hay que poner un límite en lo que tenemos. Pero, o sea, si nosotros podemos ganar bastante dinero, mejor, pero también hay que ponerse un límite. Uh-huh. Y, sí. 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 Y Listo. después el tema del dar, sí. Sí, por ejemplo, lo que él habla acerca del dinero también dice que igual el creyente no puede tener un enfoque materialista. Hay personas que viven y se entregan por el dinero y creen que eso es lo único. Es más, yo conozco personas que viven para el dinero y no tienen tiempo para reunirse ni con los hermanos ni la iglesia. Dentro de una congregación va a haber personas que tengan dinero, otros que tengan medianamente y otros que tengan no tengan poquitos recursos. No como piensa el Evangelio de la Prosperidad, que todos tienen que ser ricos. No, eso no es bíblico. Y eso son falsas expectativas. ¿Sí? Pero dentro de la iglesia hay de todo tipo de estratos sociales, personas que van a tener su dinero, personas que de pronto van a tener medianamente, pero lo que no se puede vivir es vivir entregado al dinero y creer que todo en la vida es dinero y creer que todo lo que Dios da es dinero. ¿Sí? Si Dios a algunos les permite misericordiosamente tener dinero, ahí es donde también tiene que pensar en dar. Y como nosotros también lo hemos hablado con la iglesia, cuando vienen momentos de bendición, también es tiempo de también analizar mi vida.
porque recordemos que el amor al dinero, detrás del amor al dinero vienen muchos otros pecados y vienen muchas otras cosas. Entonces, cuando las personas adquieren dinero, es necesario que él dice, como él también decía, es necesario tener una vida sencilla. Si usted tiene un carro, ¿por qué tener 3, 4? ¿Cierto? Es de analizar la vida. Que hay gente que, por ejemplo, lo que está teniendo este evangelio de la prosperidad es llevar un amor al dinero impresionante. Que hay gente que tiene, estos apóstoles tienen 2, 3 mansiones, 5 carros, tienen yo no sé cuántos, ya tienen, es más, por ahí Jesse Duplantis tiene 3 aviones. Ustedes vieron que eso fue algo que salió en el periódico. Jesse Duplantis, 3 aviones, para que o sea, el amor al dinero es tan aterrador dentro de estos apóstoles de la prosperidad que llevan a las personas también a tener amor por el dinero de una forma desenfrenada. Es importante entender que si Dios nos da dinero es para tener también, ser, digámoslo de alguna forma, controlados con muchas cosas. De hecho, en todo el libro él mismo dice que él viviendo en Estados Unidos, él vivía de una forma muy cómoda y él empezó como a vivir de una cosa más sencilla, pero que tuviera lo necesario. Yo les he dicho que, por ejemplo, A.W. Tozer tenía esa forma de vivir. A.W. Tozer recibía mucho dinero, pero él ese dinero lo distribuía para muchos otros proyectos. Lo mismo me parece que Spurgeon también era una persona que recibía bastante dinero, pero él manejaba de alguna forma el dinero para desarrollar otros proyectos. Me preocupa que también aún dentro de muchos pastores reformados que están llegando a la fama, también la parte del dinero no lo están haciendo como de una forma equilibrada, sino que se están yendo a extremos. Y digo que un pastor sí debe tener por lo menos un equilibrio. No es que el pastor tenga que vivir mal, no, sino un equilibrio que no se pase de fuera de lo normal, ni de fuera del raro, ni quiere decir que, y tampoco es que el pastor tenga que vivir por allá, no, sino que hay un equilibrio en muchas cosas, ¿cierto? Y parece que ese equilibrio no se viviera. Él también habla con respecto a un tema, es en una ofrenda sacrificial, que en ocasiones todos tenemos que ofrendar para dar, ¿sí? Yo he visto un problema entre los reformados, yo siempre lo he dicho, en los reformados cuando las personas estaban en las iglesias carismáticas, eso sí daban y ofrendaban y diezmaban y eso sí le sacaban plata y empiezan se vuelven reformados y como la reforma de pronto no son tan fuertes en el tema de la ofrenda, se vuelven tacañitos. Yo creo que hay que buscar un equilibrio con eso. Es un equilibrio en cuanto a eso, porque realmente la parte de ofrenda también tiene que ser sacrificial, tanto para la iglesia como para los hermanos de la iglesia. Y estar ahí ayudando con todo este tema. ¿Alguien más tiene que decir algo con respecto a esto? A este tema del libro. Sí, Carlos. Bueno, empezando por esto último que usted dice es muy interesante, porque hay gente que empieza a buscar, ¿qué digo yo? Congregaciones supuestamente con mejores fundamentos doctrinales, pero realmente lo que están pidiendo es que no toquen mucho con su bolsillo, ¿cierto? Hay una crisis en su corazón pues, con este tema. Hay un extremo, o sea, hay iglesias que sí exprimen. Yo lo digo porque yo estuve en una iglesia así. O sea, una iglesia que lo exprimen hasta, mejor dicho. Si yo era parte del liderazgo, a mí todos los fines de año me pasaban las listas que los meses que no había ofrendado, no había diezmado. O sea, hay iglesias que exprimen, sí, pero también ya se pasan al extremo, ¿cierto? Así es. Digo que la mayordomía, se llama así el tema de la mayordomía cristiana es algo que se debe vivir con equilibrio. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Lo otro, que lamentablemente ha nacido de este famoso evangelio de la prosperidad, es que inclusive el ayudar a la gente necesitada es un buen negocio, con este tema del siembra y cosecha, ¿cierto? Porque al que al pobre le da, Dios le presta. Entonces entiendo que ya Dios se vuelve un deudor conmigo. Realmente Dios en su misericordia pues ha de bendecirnos y obviamente a cada uno ha de darle conforme según sea su obra, pero la motivación de la ayuda debe nacer, como él mismo decía, del mismo evangelio, ¿cierto? Del mismo conocimiento del evangelio, del mismo conocimiento de Cristo, no simplemente porque pues, realmente es un negocio, inclusive como se dice que grandes empresarios diezman, aún inconversos, diezman en iglesias cristianas que porque saben que ese es buen negocio, ¿cierto? Que porque eso termina produciendo un cierto fruto. Entonces, este servicio a la gente o esta ayuda a la gente que tiene necesidad realmente se convierte a veces en una mala intención del corazón, inclusive cuando
dice la palabra que aquella mujer vino y se postró delante del Señor y rompió este perfume muy costoso que alguno de los discípulos dijo, pero bueno, perfectamente pudimos haber vendido ese perfume y haberlo vendido a los pobres, ¿cierto? O haber contribuido para los pobres. El Señor decía pues que lo que ella hizo era correcto, porque al final los pobres siempre iban a estar entre nosotros, ¿cierto? Lamentablemente. Entonces, por más que nosotros hagamos, lo que pasa es que nosotros como iglesia hemos creído que nosotros tenemos el deber del Estado, ¿cierto? El deber del Estado es tratar de cumplir por lo menos con las necesidades de las personas que hacen parte. Nosotros como iglesia no. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, bien como usted dice, de la palabra y la oración, y entendiendo y movidos por el amor de poder ayudar al que lo necesita. Esa debería ser la razón. Sí, sí, pero también la iglesia tiene que estar pendiente de las personas de escasos recursos de la congregación. Eso siempre ha Perfecto, sido parte de la iglesia. Yo perfecto. digo que me preocupa, son estos, alguien dijo, ay, de los pastores que teniendo tanto dinero y dentro de sus congregaciones habían personas que la pasaban bien complicado. Yo digo que esa parte está pendiente de las personas que tienen sus dificultades económicas dentro de la congregación, hace parte de la iglesia y siempre ha sido parte de la iglesia. Eso Usted es tiene muy, que estar pendiente todo el tiempo. Sí, perdón, sí. solamente el último apunte. Eso es muy cierto porque a Aún, veces, aún antes que el Estado. sí, cierto, inclusive a veces, no sé si existe este término, sobre espiritualizamos la fe, creyendo pues que no, a mi hermano el Señor le provee, cuando yo debería ser el mismo medio que ayuda a mi hermano, es completamente cierto. De hecho, sí, recordemos que eso siempre había sido parte de la iglesia. De hecho, cuando nosotros vemos Corintios se habla de una recolección que estaba haciendo Pablo para ayudar a los pobres que estaban en Jerusalén. Y ahí es donde tenemos que entender que entre todos nos tenemos que ayudar y cuando veamos hermanos que están en bastante dificultad, es casi obligación de la iglesia ayudarlos. Es obligación de los verdaderos hermanos. Tampoco, porque es que también está el otro caso. Hay iglesias que se dedican tanto a hacer esas actividades que después llegan personas viendo que de ahí pueden sacar una tajada. Entonces ahí también hay cosas que hay que hacer con sabiduría. ¿Eh? Sí, es cierto. Con sabiduría. Porque yo conozco aquí una iglesia en la ciudad que ellos se encargan de dar muchas cosas y hay personas que mantienen en la iglesia porque les dan. Entonces ahí ya es otro problema. Yo digo que hay que buscar algo con sabiduría y equilibrio, que la verdad los que sí necesiten y de verdad veamos que está ahí, que son hermanos maduros, serios y fieles, esos hermanos sí es responsabilidad de la iglesia estar pendientes de ellos, por lo menos colaborarles con lo que sea posible. Muy buen punto, muchas gracias. ¿Sí? Listo, ¿alguien más tiene algo para decir? Antes de orar, tenemos 3 minuticos antes de las 9. Un aporte ahí adicional. Manito Jorge, Manito Juan, Manito. Pastor Carlos. Sí. Sí, bueno, con respecto al libro, me pareció muy interesante también cómo David Platt ve el tema del trabajo. Dice que el trabajo es un don de Dios, ¿sí o no? Contra el trabajo es un don de Dios que desde el principio Él se lo dio al hombre, pero ahora vemos cómo muchas personas buscan no trabajar. Colocaba varios ejemplos como los que se jubilan para luego vivir en las cosas de este mundo, de estar descansando en el sentido de que un campo de golf, de pronto lo pone en el contexto de Estados Unidos, de comprarse un automóvil lujoso para disfrutar de todo lo que trabajaron y no seguir trabajando. O sea, el propósito de Dios con el hombre es que siempre en la escritura dice que el hombre tenía que trabajar, o sea, hasta donde la fuerza le permitiese. Entonces vemos que la cultura ha hecho que las personas tengan eso en mente, simplemente de como que el trabajo es algo malo, el trabajo es algo necesario, pero un mal necesario, dice él ahí en el libro, y es algo que vemos que en realidad en la escritura no se ve de esa manera, sino se ve como un don que Dios le dio al hombre para ganarse el pan. Dice que todos los trabajos son necesarios. Dice, colocaba ejemplos de cómo trabajando nosotros estamos también sirviéndole a todos los demás, pues todos los zapateros, los que construyen casas, todas las profesiones, prepararse para estudiar una profesión y
y luego trabajar es servirle también a los demás, a los pobres también, porque todo el mundo, todos se benefician del trabajo de las personas, o sea, todas las cosas que vemos en la sociedad, las riquezas y todo el dinero que se mueve, pues es gracias a que todas las personas también están trabajando. Entonces me gustó una frase que colocó ahí en el libro que dice, toda clase de trabajo humano es importante, diseñado por Dios para el beneficio del mundo. Entonces vemos que es importante tener claro eso de que el trabajo, verlo como un don de Dios y no verlo como lo ve el mundo ahora, de como que no, trabajo porque me toca y simplemente ya quiero dejar de trabajar al final, jubilarme y quedarme quieto, ¿no? Él coloca un ejemplo de alguien que él conoce, exacto, como si fuera una obligación, de alguien que él conoce, un ejemplo que tenía todo para como tener unos planes, pero Dios cambió todo ese propósito y ahora creo que está trabajando con unos niños en África y les comparte el evangelio. Entonces, esa es la idea, o sea, no simplemente quedarse en la parte de ayudar, sino que esas personas que uno ayude, compartir el evangelio. O sea, ese es el deber ser en cuando la iglesia hace, hace esas obras sociales. No simplemente quedarse como que, ay, sí, ayudamos a los pobres, le dimos un mercado, le ayudamos en esto, no, sino que ellos conozcan a Dios realmente, hacer ese trabajo de evangelización. Así es. No, y también él cuando se habla para el trabajo también es para disfrutar muchas cosas de la vida. ¿Sí? Y estaba mirando que muchas personas están muy contentas con el teletrabajo. Por ahí veía varios memes que hablaban que mientras el trabajo, mientras llegaba en esas ciudades grandes, que el transporte, que todo eso, y entonces que llegaba más angustiado en el trabajo. En cambio que muchas personas que han visto cierto beneficio en el teletrabajo, ¿cierto? Está con la familia, tiene su tiempo. ¿Usted cómo la ha ido con el teletrabajo? Cierto, y pues hay gente que le puede ver sus pros y otros sus contras, ¿no? Sí, aló, ahí me Aló, escucha. aló. Sí, sí. Sí, listo, no, me ha ido bien hasta el momento y no, y es un beneficio que gracias a Dios el trabajo que yo hago se puede hacer en casa porque uno ve actualmente muchas empresas que están dejando a las personas sin trabajo, o sea, les están suspendiendo los contratos, entonces gracias a Dios el trabajo que yo estoy haciendo lo puedo hacer también en casa, entonces uno tiene esa también, esa ayuda de parte de Dios, esa provisión que nos falta pues en estos tiempos tan difíciles, pero como tal el trabajo sí es un poco más lento, más complicado, se complica, pero se hace, se puede hacerlo de esa manera. Bueno. Listo. Entonces vamos a orar para que estemos ahí también orando por esta situación, que Dios nos ayude en Latinoamérica, que ahora sí se está empezando como a evolucionar más este tema del coronavirus y nos ayude en todos los países y que le den mucha sabiduría a los gobernantes y presidentes para tomar muy buenas decisiones que puedan detener este tema. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta porción de la Escritura, donde profundizamos, Señor, sobre el tema de nuestra redención. Gracias porque sabemos que estos temas nos dan mayor entendimiento en nuestras vidas y nos permite comprender, Señor, muchas cosas que en ocasiones nos cuesta, Señor, tener claridad, pero hablando con los hermanos podemos profundizar, Señor, sobre diferentes aspectos. Hoy también oramos por los países de Latinoamérica, que hay algunos representantes, Señor, de diferentes países. Te pedimos para que seas tú ayudándonos, Señor, en medio de esta situación. Solamente clamamos, Señor, oramos a ti por misericordia y que sea, Señor, tú en el momento que tú tengas determinado detener, Señor, esta plaga, este virus, pero ayúdanos, Señor, como congregación a poder comprender bien esta situación. Hoy oramos también por los diferentes presidentes y gobernantes, Señor, en toda esta región para que puedan tomar las mejores decisiones y puedan tomar los mejores proyectos para que podamos ver de que este virus que está afectando tanta gente y que está matando también tantas personas pueda detenerse. Hoy clamamos, Señor, hoy también por la iglesia, en este momento donde son pocas las iglesias que se pueden reunir presencialmente, para que también sea un tiempo donde tú nos puedas fortalecer y podamos centrarnos en ti y podamos entender que necesitamos volver a la correcta interpretación de la Escritura. Hoy te pido para que seas tú ayudándonos, Señor, y fortaleciéndonos en medio de estas circunstancias tan fuertes, en medio de estas angustias tan fuertes, porque sabemos que solamente dependemos de ti y tú eres nuestra única esperanza.
la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano, Dios los bendiga. Estamos pendientes. Y les iba a decir algo, hermano. Ya se vieron el progreso del peregrino. Yo ahí tenía un link. Yo me vi la película, está buena, es la de muñequitos, pero está buena. Sí, yo les voy a compartir el link para que lo puedan ver. Si tienen hijos, para que lo puedan ver también con los hijos. Gracias, Carlos. Listo. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao. Chao, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Carlos, bendiciones. Bendiciones.